aumentado el porcentaje de la positividad, ¿se va a restringir nuevamente? Dos cosas, Rosa, porque nos estamos ateniendo al criterio. Y el criterio es el comportamiento de la curva del COVID-19. Y partiendo de un corte en el cual el punto de partida es 5 o menos por ciento de contagio y 7 de incidencia en los últimos 7 días. 50 de incidencia en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes. Una combinación de esos dos indicadores nos indican los municipios que pueden entrar a la presencialidad. En este caso, en la tarde de hoy, en este momento que estamos en esta entrevista, nuestro equipo técnico junto con la mesa que comparte con el Ministerio de Salud Pública está haciendo la última evaluación, el último corte, que lo vamos a informar en la tarde de hoy. Pero les adelanto que la tendencia parece que es a una ampliación importante de municipios que entran y también algunos municipios donde ha crecido el contagio y podrían tener que salir. No digo el número porque ustedes saben que en un día puede cambiar ese indicador de un municipio a otro. Y entonces el último corte se está haciendo en la mañana de hoy para presentarlo esta tarde. Pero lo que esperamos, Rosa, es que va a haber de las dos cosas. Una cantidad importante de municipios que van a entrar y algunos, aunque pocos, que podríamos tener que sacarlo y retornarlo a la presencialidad. ¿Cuáles van a cerrar? A la modalidad de distancia. ¿Cuáles van a cerrar? Porque eso sí ya debe estar cuantificado. Yo prefiero esperar que los veamos hoy. No vaya a ser que uno que estuviera para cerrar cambiara en el día de ayer, porque fue anteayer el último corte. Okay. Entonces, como lo estamos haciendo en esta mañana, pero los que podrían cerrar son municipios pequeños que no me parece que pasen de 10. ¿El distrito entraría? ¿El distrito, la capital? No, el distrito todavía no está. Ninguna zona. El nivel del distrito muy alto. Y también de la provincia de Santo Domingo es aún muy alto para entrar. Ministro, pero justamente... Pero tenemos que decir que va bajando significativamente el nivel de contagio. Esa es la buena noticia, que probablemente en unas semanas pudiéramos estar en el Distrito Nacional en condiciones de retornar a las aulas. Una de las zonas justamente donde ha habido mayor presión por parte de los colegios privados para regresar a la presencialidad es la capital, justamente, y lo hemos visto porque hay escuelas, sobre todo de primaria infancia, en donde están abiertas desde hace, no del 6 de abril, cuando comenzó la semipresencialidad, sino desde antes ya habían comenzado a recibir niños. ¿Cómo funcionó ese acuerdo? ¿Cómo los están supervisando ustedes? Mire, nosotros no hemos autorizado desde la Dirección de Colegios de Privados, y de hecho les doy la primicia que en el día de hoy está circulando una comunicación de la Dirección de Colegios Privados dirigida a las instituciones educativas de iniciativas privadas, porque nosotros no podemos hacer excepciones. Es un tema de salud, es un tema técnico, es un tema de ciencia, y con eso no podemos jugar a los sentimientos ni a los privilegios ni a las concepciones. Tenemos que aplicar decisiones y parámetros racionales, calculados científica y metodológicamente por las instituciones de salud, cada día para quien le toque. Por ejemplo, en tu provincia, Rosa, en el grupo que entró en la provincia de San Juan, en el primer grupo, solo entró un municipio que fue Las Matas de Farfán. Bueno, a lo mejor yo hubiese querido que entrara cercado mi municipio, pero no le tocaba. Es decir, en esto tenemos que ser absolutamente responsables. Y yo sé lo que significa. Todos tenemos familia y todos sabemos lo que significa esto del encierro y de mantener los niños y las niñas en la casa. Pero tenemos que atenernos a un criterio, o si no, nunca vamos a salir de la pandemia. Lo importante es que entre todos aportemos el sacrificio del lugar para que esto se pueda superar cuanto antes. De hecho, hay una situación muy esperanzadora. En el corte que vi antes de ayer, en casi todo el país, el nivel de contagio ha venido bajando sistemáticamente. Todavía en la capital, en la gran capital, digamos, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, ese nivel de contagio no entra en el criterio, pero se acerca cada vez más. Y yo lo que les pido es que nos atengamos todos a la norma, que no apliquemos una norma para unas provincias o para unos municipios y otra norma para los otros. Lo que queremos es que retornemos todos a las aulas. Tenemos una ventaja comparativa frente a la mayoría de los demás países.
nosotros tenemos una modalidad de educación a distancia que aquellos municipios que no puedan entrar mantienen los estudiantes en esa modalidad. Ministro, Y pero así hay la una vamos a realidad. tener hasta el final. Hay una realidad, hay colegios que están dando clases presenciales, también se han creado grupos en hogares, una especie de burbuja. ¿Va a haber sanciones, va a haber alguna reacción por parte del Ministerio de Educación con esos centros privados que no han acatado la disposición? En el día de hoy la Dirección de Colegios Privados está haciendo una supervisión en el territorio, en el lugar, incito, a los colegios privados. Además de entregarles la disposición, reiterarles la disposición que todos conocen, una visita a ese lugar, y el colegio que esté abriendo sin una autorización, obviamente se está colocando al margen de la norma, de salud, al margen de la ley que organiza y dirige este proceso de pandemia, que es una ley y es una situación excepcional, y también de la Ley General de Educación. ¿Pero cuál va a Y ser la habrá que sanción? tomar medidas. ¿No tienen determinado cuál sería la sanción? La ley establece, la Ley Orgánica de Educación establece disposiciones claras para una institución que viole las disposiciones del ministerio. Ministro, ya estamos, si anuncian hoy la reapertura de algunas escuelas en algunos municipios, esto vendría ya a ser en mayo, porque justamente en mayo comienza el fin de semana. Falta muy poco tiempo para que termine el año escolar. ¿Ya tiene qué sentido tiene que ya en las últimas 4 o 5 semanas de clases los niños vuelvan a las clases, a las aulas, perdón? Mira, primero no falta tampoco, faltan 3 meses. Terminamos 29 de julio el año escolar, de manera que tenemos completo mayo, junio y julio. Y en segundo lugar, no lo podemos ver como un comienzo. Es una totalidad, es una línea que comenzó con la educación a distancia y continúa con este intento de retorno. Porque en esto también estamos tratando de garantizar la recuperación de la cultura de la escuela, que es importante para el proceso educativo en el año escolar que va a iniciar en septiembre. De manera que 2 semanas, una semana que podamos tener, así sea como ejercicio de esa práctica de volverse a encontrar con sus iguales, con su cohorte, con su profesora, de la escuela verse junta, de relacionarse con la comunidad, sí aporta. Ahora, no lo podemos ver como que comenzamos las clases ahora. No, las clases comenzaron cuando comenzaron con el Plan Educación para Todos, preservando la salud. Lo que vamos es, en una lucha con la pandemia, por decirlo con una palabra muy coloquial, en un forcejeo con la pandemia, para ir permitiendo que no se muera la cultura de lo escolar, la cultura del encuentro, la cultura del retorno. Y obviamente con una actitud de vigilancia sistemática, permanente, científica. Todos los días nosotros sabemos cómo se mueven los indicadores y nos apegamos rigurosamente a lo que dice ese indicador a partir del equipo de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El tema es ese, ir manteniendo la presencia de la cultura escolar mientras garantizamos, allí donde no hemos podido volver, garantizamos la continuidad de los procesos educativos. Ministro, es una combinación feliz, digo yo. Ministro, los colegios que iniciaron la docencia antes de noviembre, que fue cuando en el sector público se inició, ¿podrán terminar antes de julio? Y otra pregunta también ahí mismo, ministro, las críticas que recibió el Ministerio de Educación por la circular para que los padres firmaran, para que sus hijos puedan ir presencialmente, en la que la institución se desvincula ante cualquier contagio. Dice que no se hace responsable. Bueno, una crítica así solo puede entenderse en una persona que desconozca cuál es la práctica más universal de la comunidad científica mundial. Todas las investigaciones, todos los procesos sociales, académicos, investigativos, pedagógicos, en la que se involucra a persona, se realiza un consentimiento escrito. Eso es un rigor de la ética del ejercicio profesional. Eso es aplaudido en el mundo entero. Si vas a hacer una investigación, no solo sobre educación, sobre salud, sobre cualquier tema que tenga que ver con menores, en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad civilizada, les piden a los adultos un consentimiento escrito para decir que admite que su hijo está presente en ese proceso y que reconoce, porque reconocemos, hasta ustedes venir al programa y yo venir aquí,
es un elemento de riesgo que corremos. Entonces lo que dice el consentimiento es que la familia está consciente de que ese retorno se produce en un contexto de riesgo y que está consciente de ello. Es decir, es un acto de responsabilidad ciudadana, cívica, familiar y de la comunidad educativa en sentido general, que es de uso en toda parte del mundo. ¿Los colegios que empezaron antes podrán terminar antes? No, todos terminamos el 29 de julio. Es un solo sistema educativo. La República Dominicana es una sola. Y yo insisto en que tenemos que propender a tener un solo nivel educativo y que ojalá podamos unificar por arriba, no por debajo, el nivel de calidad para todos los ciudadanos de todas partes, de la capital, de las provincias, de nivel inicial, básico. Todos comenzamos cuando se anunció el plan oficialmente, como lo dijimos, hemos continuado al pie de la letra cada uno de los elementos del plan y todos terminaremos, Dios mediante, al final del mes de julio. Ya vamos a tener justamente la próxima semana un mes de que comenzó la semipresencialidad. ¿Cómo evalúa el ministerio, cómo se desarrolló en esos 48 municipios el desempeño de los estudiantes y la brecha que se puede generar entre los que sí acudieron a clase y los que no acudieron a clases en el mismo municipio? Mira, tú sabes que nosotros, por las condiciones lógicas en que retorna un niño del encierro al aula, es un cambio dramático. Y la experiencia que hemos estado teniendo en eso es rica, es maravillosa. Una niña, un niño retornar y asombrarse de ver a su compañerita, a su compañerito, de poder compartir, de ver a su maestra, de mirarla a los ojos. Señores, esa es una experiencia incomparable. Y te quiero decir que, por ejemplo, en términos de asistencia, ustedes saben que asistimos por un 50% para garantizar distanciamiento físico. De manera que la escuela que tiene 300 alumnos, el universo se convierte en 150. Y de ese universo ha estado asistiendo entre 60, 70, 80%, que para el contexto de la pandemia a nosotros nos parece un buen averaje. Ministro, algo que aquí nosotros cuestionamos muchas veces, sobre todo porque la gente nos llamaba y nos lo cuestionaba a nosotros, era la falta de información. Fluía lentamente la información. Por ejemplo, cuando se determinó los 48 municipios que iban a comenzar las clases, el ministerio nos dijo, bueno, sí, lo publicaron en la página web. Nosotros teníamos que literalmente navegar, profundizar en la página web para encontrar la lista de los 48 municipios. No todo el mundo puede hacer eso, ni tiene la capacidad de hacerlo, ni los recursos tecnológicos para hacerlo. ¿Por qué no se ha abierto más? ¿Por qué no se han hecho campañas más abiertas para que la gente sepa qué escuelas abren, qué escuelas no pueden abrir, qué municipios sí tienen la capacidad de regresar a clases? Pero mire, sí las hemos hecho, las hemos grabado, la lista de nombres en un spot. Hemos hecho un mapa con los municipios cuyos centros entran a clase. Los hemos puesto en todas las televisoras del país, incluyendo este. Ahora, ¿qué sucede? A veces tiene que ver con el momento en que sale la información. Por ejemplo, si yo les digo aquí ahora cuál es la lista de municipios, es posible que a la 1 de la tarde, cuando me entreguen el corte, eso haya variado. Y yo soy muy cuidadoso con esto, porque es que tiene que ver con la salud. Y no nos podemos equivocar en eso, es la vida de las personas. Y nosotros tenemos un rigor casi religioso con ese tema. Y a veces un comunicador, un periodista, un medio, nos dice, díganos hoy, ¿cuál es el anuncio de la mañana sobre la lista? Y yo digo, no, porque es que mañana vamos a cortar de nuevo. Y es un rigor que nosotros nos damos, pero que también nos exige el Ministerio de Salud Pública. Pero, por ejemplo, esta tarde, los municipios nuevos que van a entrar van a estar en un mapa. Miren, este municipio, este centro educativo que pertenece al municipio tal, en la provincia tal, en la región tal, lo vamos a presentar en un mapa y mañana va a estar también en todas las televisoras, en todos los noticiarios del país. Obviamente, siempre se requiere mayor eficiencia informativa, comunicacional, y nosotros tratamos de mejorar constantemente, pero siempre conscientes de que nos falta mejorar en todos los aspectos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los profesores que se negaban
a asistir por puntos que ellos consideran no estaban resueltos, que eran cabos sueltos todavía. El tema del agua en las aulas, el tema de las aulas que no están en condiciones y se ha podido resolver. Por ejemplo, vi en compras y licitaciones que ustedes están licitando para arreglar unos 570 centros. Sin embargo, la licitación terminó ahora, cerró, todavía no la han adjudicado el 12 de abril. La abrieron en noviembre y cerró ahora el 12 de abril. ¿Qué se ha avanzado con esos planteles que necesitaban arreglos si apenas la licitación concluyó? Mire, nosotros tenemos unos 8.000 planteles en el país. Yo pienso que las quejas y las preocupaciones de algunos dirigentes magisteriales se debe al peso de la cultura y de la tradición, de la falta de creencia en lo que se dice, porque también se ha mentido mucho en el país tradicionalmente. Nosotros tratamos de no hacer una afirmación de la que no estemos absolutamente seguros y de no hacer una promesa que no se haya cumplido. No hay un solo elemento en el plan Educación para Todos preservando la salud que no se ha cumplido al pie de la letra. Lo que estamos haciendo en el día de hoy está previsto en el plan. En el caso de los centros educativos, que algunos dirigentes decían, no, es que hay escuelas en mal estado. No, yo digo, no es eso. No es que hay escuelas en mal estado. Es que hay algunas que no están en mal estado. El estado normal de las escuelas de la República Dominicana, históricamente, ha sido el mal estado. Una escuela en escasez permanente. ¿Por qué? Hay un tema cultural, señores, en nosotros. Nosotros somos capaces de tomar 100 pesos y comprarlos de un producto y no dejar un peso para mantener el producto. Podemos meter millones, por ejemplo, en estos 8 años de 4%, Rosa, se invirtió una gran cantidad de dinero en nuevos planteles escolares, pero no se invirtió dinero en preservar la planta física existente. Y hay un deterioro que llegaba a más del 90% de los planteles. Y nosotros, en vez de ocultarlo, pues lo decíamos. ¿Qué pasa? Ahora para los 48 municipios, no, es que hay escuelas sin agua. Sí, yo sé que hay escuelas sin agua, pero la buena noticia es que nosotros teníamos un plan para eso. Y en esos 48 municipios, señores, que tienen alrededor de 1.600 escuelas, de esas 1.600 escuelas, 1.500, óigame, de esas 1.600 escuelas, 1.500 al día de hoy tienen podados sus entornos, tienen arreglados sus baños, tienen pintura, tienen electricidad y tienen agua, sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Ahora bien, probablemente es más noticia decir que falta una escuela por arreglar que decir que de 1.600, 1.500 fueran reparadas en un plazo récord. Pero otra buena noticia, ¿sabe con qué procedimiento financiero y administrativo se ha hecho eso? Como buena parte del presupuesto del Ministerio de Educación se está invirtiendo en una parte de las escuelas que licitamos, que esas licitadas, Rosas, son 580, que son las que tenían los daños más profundos, que no podían ser trabajadas con un procedimiento rápido, porque tienen el techo roto, porque se le cayó una pared. Esas son 580 que por el costo de su reparación ameritaban una licitación. Esas se están entregando ya los primeros pagos y están siendo intervenidas. Todas las demás que tienen necesidades más pequeñas de agua, de pintura, de baños, de servicios sanitarios, esas son con costos más pequeños. Y como manda la Ley Orgánica de Educación, aplicada por primera vez sin precedentes, y como manda la Ley de Compras y Contrataciones, con los fondos descentralizados de las propias escuelas, la Junta del Centro Escolar está comprando los servicios de acondicionamiento correctivo de su centro educativo. Ministro, que perdone también que es una gran interrumpa. experiencia. Miren, y que usted sea el ministro de Educación lo salva de que interrumpamos la conexión por Color Visión. Porque ¿Cómo va va a a ser? entrar